Buenos días para todos, compañeros y tutora. Mi nombre es Julián Gómez de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, realizando la sustentación de la tarea 4 de la materia física moderna. Este es el carnet para verificar mi autenticidad. Entonces, iniciamos por realizar la guía número 4. Esta es la guía. Acá tenemos la guía, entonces nos dice que tenemos que escoger uno de los estudiantes del anexo 2. Yo escogí para mi actividad el estudiante número 4. Después tenemos que realizar una práctica de acuerdo a la cuerpo negro, radiación de cuerpo negro, primera práctica y segunda práctica virtual, corresponde al efecto fotoeléctrico. Entonces, en esta práctica de radiación de cuerpo negro, vamos a verificar lo que es la onda, longitud de onda. Acá iniciamos. Entonces acá, pantalla sobre los de los ejercicios que me correspondieron para la práctica 1 y 2. Entonces iniciamos con realizar una comparación de las temperaturas 1 y 2 y después temperatura 3 y 4. Nos dice que ingresemos a un simulador. Entonces acá ingresamos al simulador. La temperatura 1 y 2. Entonces la primera temperatura es 4300. Ah, listo, 4300. Tomamos una foto con esta cámara. Entonces acá él nos va a dar la longitud de onda, nanómetros, que sería 0.674, una densidad de espectral de 18.92 y acá nos da una intensidad de 1.94 por 10 a la 7. Entonces acá podemos ver sube y baja la temperatura, mirar el valor de la onda, la longitud de onda. Entonces nos dice que hagamos el primer contraste de temperaturas 1 y 2. Entonces ya tomamos la foto, entonces queda fijo acá, como marcado donde fue la primera temperatura, bajamos a la segunda, 355, acá la tenemos. Entonces acá podemos ver la diferencia entre la primera onda y la segunda onda, longitud de onda. Entonces, eso de igual manera se hace con la de temperatura 3 y 4. Posteriormente, de acuerdo a las temperaturas, entonces nos pide que ingresemos los valores que nos da el simulador a esta tabla. Entonces, acá tenemos la intensidad, como pueden ver, 9.1, que corresponde a la temperatura que estamos midiendo en este momento, su longitud de nanómetros, 0.816 y una densidad de potencia espectral. De acuerdo a eso, nos da unas preguntas para contestar. Nos dice por ejemplo, cuáles son los valores de donde se ubica el pico espectral expresado en nanómetros. Entonces acá los pasamos a centímetros cada uno. Después nos da unos contrastes. Entonces en el primero es pasar esta información a un cuadro en Excel para hacer el contraste. En este primero es entre la longitud de onda versus la temperatura. Entonces acá tenemos la tabla, longitud de onda versus la temperatura y podemos apreciar de acuerdo con el aumento de la temperatura, la longitud de onda tiende a acercarse a cero, disminuye. El caso contrario sería cuando la temperatura aumente la longitud de onda. En el 6, el contraste es temperatura con respecto a la densidad potencial espectral. De igual manera, nos da una pregunta que interpreta el resultado. Se puede concluir que la disminución es directamente proporcional con una u otro. Caso contrario, que tenga una disminución de temperatura, habrá una decaída de la densidad espectral. De igual manera, en la 7 es un contraste entre la longitud de onda respecto a la intensidad. Entonces, como podemos ver, es simplemente ver la variación que tenemos entre la longitud de onda de acuerdo a la temperatura, qué variaciones tenemos. Entonces ahí podemos ver que es directamente proporcional la temperatura con la longitud de onda. Posteriormente nos dice que vayamos al efecto fotoeléctrico. Para él nos pide ingresar también a otro simulador.
Entonces en el simulador tenemos que ubicar estos tres materiales, uranio, selenio, niobio, de acuerdo a la opción que escogí, tomar tres pantallazos referente a cada material, donde verificamos, nos da una longitud de onda, nos da una frecuencia, y posteriormente de tener los tres, acá tengo los pantallazos de cada uno de los tres, entonces yo acá adentro, opción metal, entonces vamos a escoger el niobio. Entonces acá podemos ver que acá nos da una longitud de onda y una frecuencia. No tenemos ningún desprendimiento de fotoelectrones en el momento. Entonces primero vamos con el uranio. Vamos acá, vamos a cambiar a uranio. Entonces nos dice que el rango visible del espectro está entre los 380 y 780 nanómetros. Ahora verificaremos el rango para cada uno de los elementos. Entonces primero iniciamos con el uranio. Entonces podemos ver que el rango mínimo es 380, no se percibe desprendimiento. Acá podemos ver que está en los 380. Entonces acá si lo pongo, entonces acá 380. Acá podemos ver que pasó a los 380 nanómetros con una frecuencia, pero no hay desprendimiento. Entonces tenemos que buscar en qué punto de este material empieza a haber desprendimiento. Entonces vamos a bajarlo a los 345 de acuerdo a los cálculos. Entonces acá también podemos ver que los 345 ya tenemos un desprendimiento de partículas. Si yo lo subo a 346, podemos ver que ya no hay desprendimiento de partículas. Entonces, otro de los puntos nos pide lo que es la frecuencia mínima, la longitud de onda. Entonces, por cálculos, sabemos que nuestra frecuencia es de 870, estamos casi aproximados, 8.67 por 10 a la 14, y tenemos una onda de 345 nanómetros. Entonces, esa es la última, el límite donde hay un desprendimiento. También nos pide acá abajo, nos está solicitando la potencia de frenado. Entonces acá por potencia de frenado nos está pidiendo, nos dice que nos 0.61. Entonces acá en voltaje, que es la potencia, entonces acá en potencia de frenado vamos y ubicamos a los 0.61. Entonces acá vamos 0, acá 0.61. Entonces podemos visualizar el frenado que tienen las partículas. ¿Ven? Que acá ya no hay una transferencia completa de veneno. Entonces acá, este es para el punto 3. Entonces hacemos lo mismo con el material de niobio y selenium. Entonces acá podemos ver que este es el uranio. Acá tenemos el pantallazo del el desprendimiento de fotoelectrones, acá ubicándolo ya en la frecuencia que no es. Entonces acá hacemos el acercamiento. Entonces acá está 346, 345, los dos pantallazos correspondientes, los cálculos realizados por la frecuencia mínima, longitud de onda. Entonces esta es la frecuencia del material sobre la constante de Hertz, 4.236 por 10 a la menos 15, una longitud de onda, que la longitud de onda de la velocidad de la luz sobre la frecuencia, o sea, 3x, 3 10 a la 8 sobre 8.70 por 10 a la 14. Esto nos da en notación científica, la cual pasaremos a nanómetros, y eso nos da 3.45. Esa es la que nos marca en el desprendimiento. ¿Listo? Para el selenio hacemos exactamente lo mismo. Realizamos los cálculos pertinentes de selenium sobre la HAL, pero este dato, es la función de trabajo. Esa la encontramos en la guía, nos la está dando. Esta tabla nos la está dando acá. Entonces, estas son las funciones de trabajo. Acá ubicamos la función de trabajo de cada uno. Entonces, en el uranio tenemos una función de trabajo de 3.6, el niobio de 4.3 y el selenium, donde lo tenemos, 5.11. Ese hacemos el reemplazo acá para el despeje y la solución de la frecuencia mínima. Longitud de onda, lo mismo. Entonces acá tenemos la longitud de 2.42
y con el niobio, exactamente lo mismo. Ya nos pide que el medidor será insensible a las longitudes de onda más largas o cortas que la luz obtenida. Entonces podemos ver que de acuerdo a las longitudes de onda más cortas son de los materiales 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 niobio y selenio no visibles y están en el área de los rayos X. Entonces podemos ver acá la frecuencia 345. Entonces podemos ver que por frecuencia y por longitud de onda están por debajo de los rangos visibles. Entonces el paso 6 nos está diciendo que tenemos que calcular por cada elemento. Entonces, si usted como ingeniero ilumina fotocelda con la luz de longitud de onda de 415, ya es una longitud que nos está dando fija, entonces tenemos que encontrar el potencial de frenado, energía cinética máxima de los electrones emitidos y la velocidad máxima de los electrones. Entonces, para cada uno de los elementos, entonces, tenemos acá el uranio, tenemos que la potencia frenado, que es la energía es igual a la constante de Planck, o sea, 4.136 por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda que nos da. Entonces acá realizamos la operación y nos dice que acá verificamos, nos está diciendo que la función de trabajo, la potencia de frenado, entonces primero nos da el trabajo, 2.99. Eso lo pasamos acá a verificar la potencia de frenado, que eso es la potencia de frenado es igual a la constante de Hell por la frecuencia menos la función de trabajo. Reemplazamos valores, entonces acá podemos ver que este de trabajo, acá la tenemos, acá este 99 lo reemplazamos acá y buscamos la función de trabajo del material, que es 3.6. Realizamos las operaciones y de ahí nos da que la potencia frenada en este caso es 0.61, que es lo que estamos verificando acá abajo. Podemos encontrar la energía cinética de la constante K, Y. Entonces acá reemplazamos valores. Entonces acá tenemos 0.61. Entonces 0.61 por el 1.602, la constante, sobre 1, que es el electrovoltio. Tenemos que pasarlo a joules. Entonces acá hacemos la conversión. Entonces eso nos da 9.77 por 10 a la menos 19 joules. Posteriormente seguimos con la velocidad máxima, que es la constante, que la fórmula es cada epsilon es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces acá tenemos también esta constante, que es la masa, que es la de masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es una constante fija, entonces decimos que empezamos a despejar la ecuación de velocidad al cuadrado es igual a 2K sobre la masa. Para eliminar esta potencia, entonces sacamos con raíz. Entonces velocidad es igual a la raíz de 2K de 2 epsilon sobre la masa. Entonces procedemos a despejar. La velocidad es igual a la raíz. Entonces acá ya cambia valores. Entonces acá es la función de trabajo y acá tenemos la constante de la masa del electrón. Despejamos y eso nos da una velocidad máxima de 1.46 por 10 a las 5 metros sobre segundo. Eso lo repetimos con los otros dos elementos, con el selenio y el niobio, que los que me correspondieron. Después nos dice que verificamos con el simulador que efectivamente los valores obtenidos corresponden del potencial de frenado sobre cada uno de los pantallas. Entonces, después de sacar estos datos, entonces vamos a verificar cada uno de estos potencia de frenado de cada uno de los materiales sobre cada uno de los elementos. Entonces, acá ya vamos entonces ahora con el selenio. Entonces, acá vamos por selenium. Entonces acá selenium, pero entonces selenium me dice que él tiene una frecuencia entonces acá nos devolvemos, vamos a buscar la frecuencia del selenium, ahí está selenium, entonces acá nos dice que él empieza a generar ondas a partir de los 242 nanómetros, entonces los 242, entonces acá podemos ver
Acá podemos ver que hay un desprendimiento de fotoelectrones, ¿cierto? Acá miramos la frecuencia, la frecuencia en 2.24, según cálculo nos dan 2.23,